Primera cosa que me parece es que uno no le puede decir a ninguna familia qué es lo que tiene que hacer con sus hijos. Eh, de verdad que no, de verdad que cada familia es un mundo y que cada familia encuentra su modo de, de llevar adelante las cuestiones de la crianza, las cuestiones de la relación entre padres e hijos. Bueno, creo que no hay una manera de vivir que podamos así divulgar y decir, bueno, miren, hay que hacer esto. De verdad que no, hay que navegar en un terreno donde no podemos decir cómo vivir. Y tenemos que ser muy respetuosos también de cómo cada familia se las va viendo con sus alegrías, con sus diversiones, con sus logros, con sus éxitos y también con sus tragedias y con sus fallas y con sus anudamientos angustiosos que no logran resolver, porque no hay ninguna familia que esté libre de esas dos cosas, por lo menos, ¿no? De algo que viene de la vertiente de lo que les da orgullo y lo que les da alegría y lo que les conmueve, también lo que uno carga, porque no lo puede resolver o porque bueno, aprieta. Entonces, esa es la primera cosa que quería anticiparles, que hablar con padres para mí es conmovedor por muchas cosas que voy a tratar de decir cuando hablemos de adolescencia, pero quiero empezar a conversar desde ahí. Yo me niego a decir que es posible eh, decir una manera buena de llevar adelante la adolescencia de algunos integrantes de la familia. Eh, creo que la que arme cada familia no está ni bien ni mal. Eh, a veces es más dolorosa que en otros casos y bueno, me voy a privar de hacer una especie de, digamos, de apología del buen vivir, porque no creo en eso, porque sinceramente no creo en eso. Así que bueno, por un lado, adelantar esto de que voy a evitar todo intento de hacer recomendaciones o de divulgar una manera buena, sino saber que, bueno, que cada familia sí voy a hacer, les vamos a proponer así, yo voy a hablar, qué sé yo, 20 minutos, 40 minutos, más o menos, media hora, 40 minutos, abriendo los temas que me parecen cruciales en la adolescencia, hacer unas detenciones en cada uno de estos puntos y después tener un poquito de rato para intercambiar en el Zoom. De momento también pueden, si quieren, para no olvidarse o también para decir cosas en el momento que yo voy hablando, usar el chat. Y después en el intercambio vamos al chat y nos fijamos qué hay ahí. ¿Les parece bien? Vamos por ahí. Bueno, le pusimos este título, ¿qué urge en la adolescencia? Así que vamos a tratar de responder. ¿Qué entendemos que urge? Que urge como urgencia, como ebullición, como empuje, como algo que, bueno, que viene y de alguna manera explota, por decir algo. Eh, yo divulgo desde hace mucho tiempo y ustedes podrían tener varios materiales, incluso en YouTube si quieren, esta idea de que la adolescencia para mí se juega en relación a cuatro asuntos. Y voy a decir estos cuatro asuntos desde la perspectiva de las familias, porque estos cuatro asuntos, hablaríamos de una manera de estos cuatro asuntos si estuviéramos hablando con adolescentes, pondríamos otros énfasis hablando con docentes y pondríamos otros énfasis hablando con familias. Entonces, estamos con familias, así que vamos a detenernos en cada uno de ellos desde esa perspectiva, desde ese punto de vista que sería el de las familias. El primer asunto crucial de la adolescencia, para mí el más relevante, el más importante, es que en la adolescencia los hijos de ustedes y los míos tienen que hacer un enorme trabajo de transformación identitaria, lo llamamos así. Es decir, eso que llamamos adolescencia es un proceso psíquico, subjetivo,
que se apoya en la biología, por supuesto, pero de lo que voy a hablar no tiene que ver con la biología. Es decir, por supuesto que hay un cerebro que se desarrolla y ustedes pueden tener muchísima información con lo que pasa en el neurodesarrollo de un adolescente. Pero sobre el neurodesarrollo de un adolescente se apoya otro proceso muy ligado al neurodesarrollo, pero que no lo explica todo, que es el proceso psíquico, subjetivo, que viven las personas integralmente. Bueno, una de las cosas que urge y que constituye el primer trabajo de los adolescentes es que tienen que cambiar su identidad. Uno lo dice así, como si tal cosa, pero sabemos que eh, hay dos grandes momentos en la vida de una persona, aunque cambiamos todo el tiempo, y todo el tiempo estamos cambiando, pero hay momentos de la vida que son verdaderas mutaciones, son momentos de una transformación total del sujeto. Uno es la primera infancia y otro es la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a usar muchas metáforas. Yo muchas veces hablé de la metáfora de las langostas, capaz que la escucharon, porque se la tomé a, a una, a una psicóloga adolescente, es una psicoanalista muy famosa que se llama François Dolto, que ella decía que la adolescencia era la edad de la langosta. Y es la edad de la langosta porque parece que algunas langostas en cierto momento de su desarrollo biológico pierden la caparazón que tenían y tiene que salir otra. Pero en ese rato entre que perdieron la caparazón que tenían y todavía no salió la nueva, las langostas se meten abajo de las piedras, porque saben que en ese tiempito que va entre caparazón y caparazón, ellas son muy, muy vulnerables a todo lo que viene del ambiente. Y esto es lo primero que hay que recordar con los adolescentes, que esta caparazón es metáfora de lo que podríamos decir la identidad del niño o de la niña. Ese yo, esa identidad que los trajo hasta la puerta de la adolescencia. Pero en la puerta de la adolescencia esa caparazón va a ir cayendo y hay que armar otra. La persona que entra a la adolescencia no es la misma que sale de la adolescencia. Y, y este tiempo tiene muchas características que les vamos a ir diciendo, pero uno de los rasgos de los que nos olvidamos mucho, las familias capaz que se olvidan menos, pero las instituciones educativas nos olvidamos mucho, a veces en las casas cuando la cosa está que arde también se olvidan y nos olvidamos, que por más que esta gente se mande todo tipo de macanas, eh, por más que se pongan rebeldes, atrevidos, discutidores, parezcan que se llevan el mundo por delante, parecen egoístas a veces porque están centrados en sí mismos, parecen narcisistas que solo les importa su vida, parecen. Pero en todas estas imágenes que, que les puse hay que nunca olvidarse que atrás de esa fachada, atrás, hay una experiencia de extrema vulnerabilidad. Inconfesable, inconfesable. Y es más, les digo, cuanto más virulencia, cuanto más atrevimiento, cuanto más transgresión, más vulnerabilidad. Y este es un rasgo que lo olvidamos porque como nos hacen enojar, son gente que hace enojar, porque hacen las cosas como se les canta, porque no cumplen rápidamente con el mandato que tienen que cumplir, porque además se tiran en el sillón y miran el celular 5 horas. Voy a decir, hacen un montón de cosas que a uno lo saca un poco de las casillas. Entonces muchas veces uno, irritado por esa posición de los adolescentes, vamos contra ellos con mucha fuerza. Y muchas veces eso duele y mucho. Entonces, lo primero que les querría recordar es que cuando están a punto de matarlo, no se olviden
no se olviden que aún así hay un sujeto que no sabe quién es, que no sabe si puede, que tiene todas las preguntas sustantivas de una persona sin respuesta: quién soy, qué me gusta, a dónde va mi vida, me quieren o no me quieren, por qué pasa lo que pasa en casa, eh, tendré que ser igual que mi madre, que mi padre, podré ser otra cosa. Son preguntas muy profundas que están abajo, abajo como trabajo psíquico de lo que llamamos el trabajo adolescente, de poder responderse de dónde viene uno, quién es uno y a dónde va. Bueno, esas preguntas así de angustiosas están, siempre están. Entonces, lo primero es decirles que esto es la urgencia de la adolescencia. Un adolescente urge por saber quién es, pero la verdad es que no tiene ni idea quién es. Eh, Hay otra metáfora que yo uso mucho para hablar de este momento como trabajo identitario, que es imaginarnos que eh, en lugar de una caparazón esto es una especie de edificio, ¿no? Y que la adolescencia empieza con la caída de un edificio, es decir, ese edificio identitario que les permitía jugar libremente y andar por la vida bastante cómodamente. Cuando llega la adolescencia, ese edificio se va a derrumbar. Los adolescentes no pueden ser los niños ni las niñas que fueron. Esa es la peor escena. Los adolescentes pueden ser cualquier cosa menos los niños, las niñas o los niñes que fueron. Y si ustedes los quieren humillar y quieren tocar donde duele, reenvíenlos a la posición del niño o de la niña. La infantilización de la pobreza, perdón, de la adolescencia, porque vengo de hablar de pobreza de mañana, la infantilización del proceso adolescente es una ofensa muy dura para los adolescentes. Hay que noticiarse que ya no son los niños que fueron, ¿eh? Hay que noticiarse que en casa ya no hay ni niños ni niñas. Hay gente muy distinta. Eh, y bueno, y más adelante me voy a detener en esto. Entonces, eh, está este derrumbe y hay que armar un nuevo edificio. Ese es el trabajo adolescente. Hay que armar un nuevo edificio identitario. Ahora, lo interesante de este segundo edificio que hay que armar, digo porque el primero se hizo en la primera infancia, este segundo edificio identitario tiene una característica propia de la adolescencia y que cuando lo vemos que está funcionando decimos el proceso adolescente está en curso. De paso el reclame, hago un paréntesis acá. El proceso adolescente de lo que estamos hablando no es algo que podamos entenderlo exclusivamente por las edades. Más o menos ocurre en la segunda década de la vida. Ahora, en el siglo XXI, como decía Pablo. Digo, hay gente que tiene 12 y todavía está en plena niñez. Y hay gente con 12 que ya está en la adolescencia. Y hay gente con 25 que todavía está viendo a ver si puede salir. Entonces, esto es un proceso vital que no lo podemos fechar así. Sabemos que ocurre en la segunda década, sí, y sabemos que no está ni bien ni mal que unos estén aniñados todavía con 12 o 13 o 14 años y que otros estén re precoces. En principio, ni bien ni mal. Eh, a cada uno le toca algo, qué sé yo. Entonces, claro que en la clase de primer año de liceo no sabemos ni qué tenemos. Hay nenes y hay nenas mezclados con adolescentes, hechos y derechos. Eh, bueno, pero entonces, hay que armar este segundo edificio y lo propio de este segundo edificio, lo que lo caracteriza, es que hay que armar este segundo con, imagínense, como con restos que vienen de lo familiar, es decir, partes de mamá,
partes de papá, partes de los abuelos, partes de los hermanos, partes de ese aire de familia, pero también hay que armarlo con partes, con restos, con piezas de afuera de la familia. Porque la adolescencia es la edad de la exogamia. Es la edad para dejar la familia, entre comillas. Cuando yo recibo a los padres acá en el consultorio, muchas veces hay una madre, un padre realmente conmovido porque siente que su hijo o su hija ya no lo quiere, ya no la quiere como la quería cuando era niño. Y yo le digo, y bueno, y tenés razón, te quiere menos. Eh, te quiere un poco menos porque tiene que querer a otros, porque tiene que investir en el sentido de cargar afectivamente otras relaciones. Por supuesto que es un poco, hay que ponerle comillas a esto de que los quieren menos. Los padres son los padres. Pero cuando llega la adolescencia, los adolescentes se tienen que deshacer un poquito de los padres. Entonces, al cine con mamá no. ¿Qué gracia puede tener comer el domingo con todo el familión? No. Uno quiere ir afuera, quiere estar con los amigos, con las amigas, quiere ir a encontrar estas otras relaciones. Capaz que con la madre de la amiga habla millones de cosas que ya no habla más con ustedes. Y ustedes están un poco dejados de lado por un rato, están como suspendidos. Eh, y encima están bajo juicio, porque si las cosas estuvieron bien en sus casas, seguramente sus hijos y sus hijas cuando eran niños confiaban mucho en ustedes. Eran unos crédulos, ustedes le decían cualquier verdura. Les decían, no, pero mirá que les contaban un cuento. La verdad que les metieron unas cuantas mentiras eh, para salir de algún apuro de crianza. Eh, pero los niños le creen a sus padres. Bueno, un adolescente que se precie no les cree más. Ya les creyó demasiado y hasta ahí fuimos, digamos. Empiezan a desconfiar de ustedes, a pasarlos por un tamiz nuevo. Eh, entonces, lo que dicen ustedes, qué sé yo, ¿viste? A veces hasta solamente porque lo dicen ustedes está mal. Sí, yo estudié bastante con Marcelo Beñar, que es un gran psicoanalista de adolescentes, y a veces Marcelo Beñar nos pasaba algunos piques y decía, le decía a los padres, bueno, ¿usted quiere que haga tal cosa? Bueno, dígale todo lo contrario. Porque, digo, estoy haciendo esta humorada para recalcar esta idea de que sus hijos van a pasar por un tiempo de cargar el afuera de la familia más que el adentro. Entonces ustedes van a sentir mucha angustia porque ya no quieren ir al shopping con ustedes, porque es, ay, qué lindo, cuando se ponía UPA y los abrazaba, además no se van a dejar tocar, muchos de ellos, salí de acá, no me toques, ¿no? El cuerpo está sexualizado, entonces no se toca así nomás el cuerpo de un adolescente y de un adolescente. Bueno, entonces empieza todo este trabajo que la única esperanza que les doy, así en todo este maremoto, es que si sus hijos están así, digamos, están, bueno, mirando para afuera, dejándolos un poco de lado, la verdad que ustedes tienen la experiencia que, la verdad que no les dan pena. Hay grandes temporadas de la adolescencia que la única pregunta que los adolescentes les dirigen a los padres es ¿qué hay para comer? El resto de las preguntas son para otra gente, ¿no? Pero a los padres uno le pregunta ¿qué vas a comer? ¿Qué hay de comer? Sales del cuarto, ¿qué se come? Y claro, a uno le duele. Che, pero qué, los padres a veces se sienten usados, pero al final, ¿qué soy yo? ¿No? Doy de comer, banco todo, pero no, bueno, todo esto compone la escena adolescente. Y si todo esto está pasando en sus casas, ustedes a veces estarán enojados, a veces estarán angustiados, a veces estarán irritados, pero estén tranquilos que las cosas van por el buen camino. Eh, todo este enredo en el orden de lo familiar significa una cosa muy importante.
significa que hay un lugar en donde alojar todo este conflicto. Y cuando ustedes los quieran matar o se sientan muy agredidos, porque a veces son muy incisivos, eh, sepan que ellos no necesitan que ustedes digan, bueno, ya no me necesita, y están buscando que ustedes sobrevivan a eso. Que ustedes aún así, aún después del disparate que dijo, aun que no me da pelota en nada, aun que me desobedece en todo, aun que parece que no cumple ninguno de los mandatos familiares, y aun que me hace sentir que casi que no existo, ningún hijo quiere deshacerse en serio de sus padres. Los quiere encontrar por otro lado, los quiere encontrar distintos, los quiere encontrar de otra manera. Pero ningún hijo desea deshacerse seriamente de sus padres. Pero necesita que ustedes dejen de ser los padres de la infancia. Este es uno de los principales duelos que en las casas hay que cursar en la adolescencia. Que ustedes dejen de ser los padres de la infancia para ser los padres de los adolescentes. Y esto supone en ustedes un cambio al que me voy a referir más adelante. Entonces, miren, hay épocas en la adolescencia, temporadas, veranos, largos meses, a veces puede durar años, que casi que lo único que uno puede hacer como padre es confiar en los otros que se están ocupando. Es decir, que los profesores, las casas a las que van, los lugares en los que participan, que esos espacios exogámicos, que esos lugares que no son la familia, sean lo suficientemente buenos para ayudarlos a crecer. Yo creo que una de las cosas que urge en la adolescencia, otra de las cosas que urge, es que los padres tenemos que hacer un duelo y una conciencia muy dura, en el sentido de que la adolescencia nos despierta de una especie de ensoñación, eh, que diría que nosotros podemos criar solos a nuestros hijos. La verdad es que nadie puede criar solo a su hijo. Y cuando llega la adolescencia, todos nuestros hijos necesitan de otros, que algunos autores llaman las postas parentales. Es el tiempo en que nos anoticiamos que hay cosas que las van a aprender no con mi presencia, sino con mi ausencia. Eh, y es un momento muy duro de cuando nos damos cuenta que la vida de nuestros hijos, una parte de lo que nuestros hijos son, nosotros no se lo podemos dar. Simplemente hay cosas que no vienen de los padres en la vida. Tiene que venir de otros, tiene que venir de los amores, tiene que venir de los profesores, tiene que venir de los pares. Los padres no podemos darle todo a nuestros hijos. Hay cosas que son producto de una conquista. Eh, y aún así estamos ahí como un punto fijo. La segunda cuestión, y me voy a apurar para que tengamos tiempo de intercambiar, la segunda cuestión muy importante de la adolescencia es que la adolescencia es un tiempo de confrontación generacional. Es decir, eh, los adolescentes tienen que pelearse con los adultos que los crían. La adolescencia no es una edad para andar siendo un obediente. ¿Vieron? No se trata de obedecer en la adolescencia. Se trata de rebelarse, de empezar a discernir si hago todo lo que me decís. Por eso se parecen, en este punto se parecen a cuando tenían 2 años. ¿Se acuerdan la edad del no? No, 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 no. Bueno, la adolescencia vuelve un poco con eso. Eh, en el fondo, cuando uno los escucha en el consultorio, la escena más humillante de un adolescente muchas veces es andar siendo un alcahuete de los padres. Como si les tuvieran que dejar claro que
son sus hijos, pero no sus títeres. Que ustedes pueden desearles el bien, pero no pueden fabricarles la vida. ¿Se acuerdan aquel? Nosotros con mis hermanos le regalamos a mi madre aquel viejo, había unos pósters, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, ¿no? Vienen de ti, pero eh, bueno, y aunque estén contigo no te pertenecen, porque ellos viven en la casa del mañana. Bueno, nada más adecuado que eso para entender eh, de qué se trata esto de que los adolescentes están urgidos por saber si ustedes los van a dejar ser ellos mismos o no. Esa es la pregunta que tiene en el fondo todo adolescente para sus padres. ¿Y si yo soy lo que yo soy, me va a aceptar? ¿O tengo que ser exactamente a los planes que tenían para mí? Esa es una escena brutal de la adolescencia. Y los adolescentes crecen bien y sanos cuando confirman que tienen padres que están deseosos de que sean felices, de que encuentren su propio estilo de llevar adelante la vida y de que los padres van a aceptar cualquier cosa si viene del lado de la vida. Y que en todo caso lo que les van a impedir o que les van a decir que no, no es un no para que los padres nos gratifiquemos con los hijos que tenemos, sino que es un no para salvarlos a ellos. Pero muchas veces los hijos vienen por el lado en que no los esperábamos, ¿vieron? Muchas veces los hijos nos vienen por el lado que no los esperábamos. Y la pregunta de los adolescentes es, aún así, ¿vos me querés? Y necesitan y esperan el sí. No les quepa la menor duda. Esperan el sí. Entonces, hay en esta confrontación con ustedes una búsqueda desesperada por encontrar su propia forma de hacer las cosas. Y por constatar que ustedes cuando los rezongan y los limitan y les dicen que no y les exigen que estudien y les piden cosas, tienen que estar seguros que esas cosas ustedes se las piden no porque ustedes las necesitan, sino que se las piden porque los están cuidando. Pero esta diferencia es crucial y es una pregunta que tiene todo hijo. Esa es la pregunta del hijo. La pregunta del hijo es siempre esa. ¿Y si yo soy lo que quiero ser? Mis padres, ¿me van a aceptar? ¿O voy a tener que pasarme la vida haciéndoles el gusto del hijo que esperaban? Bueno, esto es todo un lío. Pero en todo caso hay algo ahí de esta confrontación que tiene un poco esa lucha por ser uno mismo. Y también la confrontación con ustedes tiene que ver, yo siempre cuento una escena, bueno, estoy apurada para decirle muchas cosas, pero esta se las voy a contar porque es linda de entender. Es una viñeta clínica de un adolescente con su terapeuta. Pero el Tato Pavlovsky cuenta esta historia, que él tenía un adolescente que era, bueno, estaba pasando por un momento de bastante desafío, y entonces un día lo invita a agarrarse a las piñas al terapeuta. Y bueno, el terapeuta le dice que no y más o menos sortea la situación, pero a la sesión que sigue, viene y le dice, bueno, no te hagas el boludo, dale, vamos a agarrarnos a las piñas. Y el Tato recuerda que él rememora en ese momento una escena de él como adolescente. Paréntesis. Esta es la espilineta de los adultos. Cuando estén en un momento de mucho desconcierto, de mucha desesperación y de mucha angustia con lo que está pasando ahora con sus hijos, tomen un poquito de distancia y pónganse a hacer un poco de memoria. Porque rememorar lo que uno era capaz de hacer
Lo que nuestros amigos fueron capaces de hacer, a veces ayuda a quitar el dramatismo del presente. A veces. A veces. Pero en esta escena, el Tato recuerda una escena con su propio padre. Y recuerda que cuando él era chiquito, cuando era un niño, solía a jugar el juego de las luchas con el padre. Un juego bastante clásico, por otro lado. Eh, un juego que siempre termina mal, yo siempre hago el mismo chiste. Si el juego de las luchas siempre termina mal. Las madres siempre andan diciendo, córtenla con eso, que termina mal. Y termina mal, siempre termina mal. Termina mal porque el chiquito nunca le gana al grande y siempre termina enojado por esa competencia. Eh, y a veces termina mal porque el padre se quiere poner a ver el informativo en el medio del combate. ¿A quién se le ocurre? Cortar el juego de esa manera. Bueno, eh, entonces rememora que él solía jugar el juego de las luchas con su hijo. Pero recuerda también que cuando se volvió adolescente dejó de jugar ese juego. Y durante mucho tiempo no jugaron más al juego de las luchas. Pero cuenta el Tato que teniendo 17 años, en un asado de domingo, y con un vinito que habían compartido, empiezan a jugar el juego de las luchas. Y la cuestión es que se empiezan a enojar de verdad, los dos. Y entonces el Tato rememora un instante en donde él cierra el puño, mira la cara del padre y está a punto de pegarle un piñazo al papá. Pero en ese momento que le iba a pegar el piñazo, se angustia y vuelve a perder. Y entonces el Tato dice eso, dice, eh, la confrontación de un adolescente tiene que ver, nos confrontan, nos, nos discuten, nos pelean, nos hacen la vida a cuadritos, pero necesitan que nosotros sigamos de pie, porque si esa confrontación que ellos hacen con nosotros hace que nosotros caigamos rendidos y digamos esa frase muy dura de escuchar por un adolescente, yo no puedo con él. Si nosotros caemos rendidos, los que no saben qué hacer con esa angustia son ellos. Porque ellos necesitan judiar a sus padres, pero necesitan que sus padres sigan parados en sus pies. Winnicott decía, un pediatra y psicoanalista que suelo estudiar, que sigan parando en sus pies dando la lucha que supone la vida. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Quiere decir que discutimos, que tuvimos un momento difícil, que las cosas no estuvieron fácil, pero al otro día nos levantamos, yo sigo siendo tu madre, o hay alguien que sigue siendo un padre, y todavía estoy acá, y los quilombos contigo no me matan. Me conmueven, me angustian, pero no me matan, y yo la mano no te la voy a soltar. Pase lo que pase. Eso es lo que necesitan los adolescentes. Es más, cuanto más lo judean y cuanto más lo provocan, más. Los adolescentes son esa gente que necesitan ser muy queridos cuando menos se lo merecen. Muy queridos cuando menos se lo merecen. La tercera cosa, y me voy apurando, estoy tratando de elegir de cada cuestión lo que me parece más importante, lo que urge, es que la adolescencia es un tiempo de creciente autonomía. Y, y quiere decir que ahí se instala un juego, yo lo llamo así, el juego de la autonomía, que se parece mucho a cuando se jugaba esto en la primera infancia también. Ustedes vieron que las primeras actividades de autonomía son el caminar y el hablar. Y cuando empiezan esas primeras actividades de autonomía, los gurisitos chiquitos empiezan a explorar el mundo y se empiezan a poner en riesgo. Eh, Meten los dedos en el enchufe, qué sé yo, hacen esas cosas. Se ponen en riesgo de verdad.
Bueno, ¿y qué pasa en ese momento? Hay algún adulto que deja la exploración, permite la exploración hasta que aparece el riesgo. Cuando aparece el riesgo dice, eso no, los dedos en el enchufe no. Bueno, la adolescencia es la segunda temporada del mismo juego. La segunda temporada del mismo juego. Empieza la adolescencia y empieza el juego de la autonomía. Entonces empiezan a explorar el mundo. Explorar el mundo hoy, en el siglo XXI, puede significar quedarse dentro del cuarto 10 horas andando por la red. No hace falta moverse demasiado. Explorar el mundo es cerrar el cuarto, quedarse solos, 6 horas ahí adentro, explorando. Exploran el mundo y se ponen en riesgo, por supuesto, en la red y en la vida real. Algunos son más riesgosos, otros son más timoratos, pero la gran mayoría de ellos alguna prueban. Exploran y se ponen en riesgo y después necesitan volver a eso que llamamos el punto fijo. El punto fijo son ustedes. Y en esa relación, en salir, ponerse en riesgo y volver al punto fijo, se arman el 80% de los líos que ustedes tienen con sus hijos, por decir algo. Te dije que vinieras a las 5 de la mañana, viniste a las 6, me clavaste el visto, tenés el celular en la mano todo el tiempo, viste 5 mensajes míos, no me los contestaste. El otro te dice, o la otra te dice, déjame vivir, no te metas en mi vida, portazo. ¡Pum! Bárbaro. Es decir, en torno a este juego de la autonomía hay mucho conflicto familiar. Hay mucho conflicto entre quien hace de punto fijo y quien hace de esta exploración. No podemos evitar esa conflictiva. Es más, cuando escuchamos esto en la clínica, decimos, bien, los padres están furiosos, el chiquilín está desesperado porque no lo dejan vivir, pero uno escucha, bueno, de momento está vivo este juego. Las catástrofes no son esas. Las catástrofes son, pensando, miren, ¿sabes lo que decía Winnie con respecto a estas cosas, como los de la confrontación o este juego de la autonomía? Winnicott le decía a los padres, bueno, tienen hijos adolescentes, no esperen ser felices, ¿no? Quiero decir, la felicidad no tiene necesariamente que ver con la adolescencia. A veces pasan bien, una buena tarde, un momento lindo, pero no necesariamente que las cosas, quiero decirles, que las cosas estén bien con sus hijos no quieren decir que ustedes son felices. Algo así, ¿no? Eh, entonces, las catástrofes no son que ustedes peleen, que ellos les cierren la puerta, que le digan no te metas, y ustedes van y tironean y negocian y todo ese tire y afloje. Eso es lo que tiene que pasar. Las catástrofes se arman en dos extremos. ¿Qué es? Cuando nadie hace de punto fijo, nadie pregunta a qué hora venís, nadie se dio cuenta que se hizo tarde, nadie dejó calculado nada, nadie te tiene en mente. Entonces, ese adolescente es un misil, solo va. Necesitamos ese punto fijo que pregunte, que sea presente, que regule, vas hasta ahí, venís. No, déjame tranquilo. Bueno, si yo te dejo tranquilo, pero vos venís a las 5. Y si venís a las 5, pasame un WhatsApp, porque yo... Y así, ¿vieron? Así, vamos negociando. Cuando nadie hace eso, la adolescencia empieza a estar en riesgo. En el otro extremo, en la otra punta, las antípodas de esto, hay otro riesgo. Y es que ustedes digan, mirá, los gurises vienen y le dicen, mirá, yo voy a tal lado. No, no vas. Van todos, mamá. No, pero vos no. Van todos, pero vos. Eh, y eso no se lo decimos una vez, sino que se instaló esta cosa de que
en casa y conmigo es donde tiene que estar. Entonces empieza, y con esto voy a ser muy seria con ustedes, se empieza a instalar en algunas familias una endogamia familiar muy difícil de soportar por los adolescentes. Los adolescentes no están bien todo el día ahí con ustedes. Los adolescentes están bien si ustedes están dispuestos a jugar el juego de la autonomía. Y les voy a decir que esto incluye no solamente a dónde van de parranda, esto incluye también el uso del celular, el andar por las redes, porque este juego de la autonomía nos da noticia de que hay algo muy importante que tiene que pasar en la vida de sus hijos, y es que sus hijos empiecen a tener intimidad. La adolescencia es esa edad donde te crece el cuerpo, te crece el cerebro y te crece, metafóricamente, ese lugar que llamamos la intimidad. Si uno no tiene intimidad y tiene 50 años, uno está loco. Porque todos tenemos que tener un lugar íntimo. Esto hay un chiste, ¿no? De un marido que va a pedir hora para su mujer al psiquiatra y le dice, mi mujer está loca. Y el tipo le dice, ¿usted cómo sabe que su mujer está loca? Ella dice todo lo que piensa. Es decir, hay algo de un lugar de intimidad que todos tenemos que tener. Y los adolescentes necesitan que ustedes asuman que ellos ahora tienen intimidad, que no tenían cuando eran bebés, que tenían muy poca cuando eran niños, pero que ahora necesitan desarrollar ese lugar psíquico y ese lugar de experiencia íntima, a la que ellos van a decidir a quién dejan entrar y a quién no. Ellos tienen la llave de la puerta que abre la intimidad. Y cuando sienten que tienen padres que no estarían dispuestos a respetar la intimidad, se ponen más provocativos. Y cuando estar en un ambiente donde ellos se dan cuenta que los padres poco a poco empiezan a concebir su intimidad y entonces piden permiso para entrar al cuarto, y bueno, se puede entrar al cuarto, pero golpeá y preguntame si puedo pasar, porque mi cuerpo desnudo ya no es el mismo de hace 5 años. No podés entrar al cuarto así. Y alguien dice, oh, pero es mi casa, che, la puerta trancada. Pero tenemos un hijo adolescente. Tampoco podemos entrar en sus redes sociales, avasallar todo el mundo de los adolescentes. ¿Por qué? Porque ustedes los querrían cuidar, pero en nombre del cuidado pierden el elemento fundamental para que ustedes puedan cuidar, y es que ustedes sean personas confiables. Para que ustedes puedan seguir cuidando a sus hijos adolescentes, ustedes tienen que ser confiables. Y para ser confiables, tienen que ser personas que los quieren cuidar, pero que también se dan cuenta que sus hijos crecieron y que ahora tienen una parte íntima a la que van a elegir con quién compartirla y van a ver en qué momento ustedes pueden o no pueden entrar. Y uno tiene que criar sabiendo que hay cosas de los hijos que uno no se va a enterar nunca. Nunca, nunca. Y aún así, uno está cuidando, está protegiendo y es una referencia para los hijos si todo va bastante bien. Que ellos les oculten cosas no quiere decir que las cosas estén muy mal. ¿Me explico? Bueno, este para mí es algo que urge en la adolescencia.
urge que ustedes cambien esto y que, miren, cuanto más, esto es totalmente paradojal, cuanto ustedes más dispuestos estén a respetar la intimidad de sus hijos, más cerca los van a tener. Y cuanto ustedes se vuelvan más intrusivos, ellos más se van a alejar. Bueno, les puedo pasar unos videos de UNICEF con esto de la intimidad, porque trabajamos en esto en una campaña que se llama No están perdidos. Después le puedo pasar al colegio algunos videitos que pueden sumar para ir cerrando. La última, la última cosa. eh, Voy a dejar la moratoria, que sería la última característica, porque yo la trabajo mucho con gente que vive en la exclusión social y entiendo que este Zoom no va por ahí. Les quiero decir una última cosa. Cada generación, dice Hannah Arendt, trae una novedad. O sea, la historia de la adolescencia es la historia de que cada generación traiga una novedad y desconcierte a los adultos que los están criando. A los viejos, digámoslo, porque tampoco los vamos a asustar. Y a los ojos de ellos, la verdad que somos todos viejos. Por más que tengas 35, ¿viste? Sin saber, pero bueno. Pero desde ese punto de vista, más de 30, ya estás. Ahora, cada generación trae una novedad. Los hippies de los 60 le dijeron a las madres, mamá, quédate tranquila, mira, sexo, droga y rock and roll, así es más o menos como funciona el mundo. Y bueno, por supuesto que sí, cada generación viene y le dice a la generación de los viejos y le hace, y plantea algo en el mundo que no sabemos qué hacer con eso. Hoy tenemos tres novedades, diría yo, que son la fuente de nuestro mayor desconcierto. Una son las transformaciones impresionantes que esta generación de adolescentes está trayendo respecto de la forma que tienen de entender el género y la sexualidad. Entonces, hoy puede venir alguien y decirle bueno, yo soy mujer, pero voy a ser hombre y voy a transicionar. Y además uno se pone a hablar con los adolescentes y uno anda en este campo tenía más o menos tres, cuatro figuritas, ¿viste? O te gustaba el del mismo sexo, o te gustaba el del otro sexo, o te gustaban los dos. Hasta ahí vamos con este. Pero vos te pones a hablar con un adolescente y esos casilleros son una cosa extremadamente vieja. Hay tantos casilleros más que nosotros no podemos ni concebir. Entonces, ¿qué hace uno con todo eso? Esa es una de las novedades. La otra novedad muy fuerte que está trayendo esta generación, y esto no lo voy a poder desarrollar, pero les prometo un artículo que escribí, que se lo mando al colegio también y se lo podemos mandar a los padres, que se llama Adolescencia, Autoridad y Educación Inclusiva, que yo creo que una de las transformaciones más impresionantes que estamos teniendo en la adolescencia y en la educación de adolescentes es que está totalmente transformada las relaciones de autoridad. Solamente les quiero adelantar esto. Yo no creo que los adolescentes no quieran, no busquen y no necesiten como agua figuras de autoridad. Necesitan, buscan y cuando las encuentran las disfrutan, figuras de autoridad. Solamente que la autoridad se conquista y se distribuye por procesos muy distintos de cómo se hacía hace 30 o 40 años. Hay dos procesos históricos que cambiaron todo en relación a la autoridad. Uno tiene que ver con esto que llamamos el patriarcado, más allá de las disputas que ustedes puedan tener y afinidades, pero el orden patriarcal tenía una representación muy clara de autoridad. ¿Quién mandaba? El pater. El pater, esa figura que está en todo tipo de imágenes de esta figura distante que venía y pegaba el último grito. Bueno, hoy las autoridades no están ahí. Lo digo en el artículo, les puedo recomendar otro libro de David Le Breton. Le Breton dice que hoy la autoridad se construye de manera convivial. Entonces, ¿dónde hay un padre en el siglo XXI?
En este ausente que pegaba 3 gritos y yo tenía que agachar la cabeza, no, ahí no hay un padre. En el siglo XXI ya no. Un padre en el siglo XXI hay en ese, digo padre por seguir con la figura del pater, pero concierne a las mujeres también y a las madres también, a ese sujeto que de manera convivial comparte la vida con sus hijos. Entonces hay un padre que se sube a las 5 de la mañana, se sube al auto y la va a buscar a la nena al cumpleaños de 15 y se pone a fritar unas milanesas y se tira en el piso. Es decir, esta autoridad convivial es la autoridad del siglo XXI. Hay quienes ven en eso la pérdida de la autoridad, justamente ahí donde se está conquistando. Entonces, aquel que quiera seguir educando, te callás porque lo dije yo y se terminó, empieza a tener problemas de época. Porque los adolescentes de hoy no encuentran ahí figuras de autoridad. Encuentran figuras de autoridad en estos sujetos que son capaces de decir no. Pero te voy a dar el argumento de por qué no. Porque confío en tu inteligencia y porque confío que educar no es imponerte una norma, sino mostrarte las razones que dividen lo que está bien y lo que está mal en el mundo. Quieren sujetos argumentadores, consistentes, que cuando dicen no sepan por qué lo dicen. Y cuando encuentran eso, encuentran una figura de autoridad. Y la mayoría de las veces, chito. A veces puede ser que no. Pero a nosotros nos supone un acomodo de esto, porque tenemos otras representaciones de autoridad que nos vienen de otros tiempos. Bueno, para ampliar esto, se los paso, les paso el artículo si se tientan, para explorar un poco ahí. Y la tercera cosa que cambió todo, o la novedad, digamos, que trae esta generación que nos tiene así como qué vamos a hacer con esto, es la virtualidad. Y es el hecho de que ya la vida, no de ellos, de todos nosotros, miren dónde estamos, miren lo que estamos haciendo. ¿Dónde estamos? Ustedes en sus casas, yo en las mías, estamos en este espacio. Y la vida del siglo XXI ya no es más sin esto. Para los adolescentes, la vida se juega en la red. Y conquistar un lugar en el Instagram, la vida se juega en si tengo 10 o 500 me gusta. ¿Qué pasó con mi posteo? La gente consigue pareja en Tinder, no va a ningún baile. Entonces, esto lo cambió todo. La verdad que no es que estemos felices con todo lo que está pasando, está pasando de todo, pero lo que sí sabemos es que lo que no podemos hacer más es decirle a los gurises, salí de ahí, porque no van a salir de ahí. Van a vivir ahí el resto de sus vidas. Y no se trata de salir de ahí. Contame lo que está pasando ahí. Hablemos de ahí. Intercambiemos con el ahí. Veamos qué pasa con el ahí. Porque el ahí es un nuevo lugar de vida para los humanos como lo es el parque, la plaza, el liceo y la familia. Hay un libro que se llama Del padre al iPad, si lo quieren comprar. Está en América Latina. Del padre al iPad. En esta idea de que los adolescentes le formulan al iPad las preguntas que antes se le formulaban a un padre. Le preguntan todo al iPad, desde cómo hago la torta de chocolate hasta cómo se tienen relaciones sexuales por primera vez. Y todas las veces el iPad responde, y no duda. Bueno, es el mundo que nos tocó. Es el mundo que nos tocó, no pueden vivir en otro mundo más que el que les toca, y a nosotros es el que nos tocó. No estamos en el apocalipsis, no estamos en el fin del mundo. Por lo menos yo, que me crié pensando que el mundo se terminaba en los 2000, y estamos hasta acá, ya las visiones apocalípticas sobre la adolescencia, desconfío. Creo que estamos en plena vida. Estos son los problemas de la vida, no de la muerte. Así que, bueno, hay que arremangarse y seguir, porque esta gente un día deja de ser adolescente.
Eso tiene, bueno, la adolescencia que se termina. Y cuando termina, vuelven al pie, nos traen los hijos para que se los cuidemos, nos presentan las parejas, nos piden plata para comprarse la casa y todas esas cosas. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Y perdón que me fui de la hora. ¿Cómo seguiremos? Bien, muchas gracias, Carmen. Eh, no tenemos mucho tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden rehabilitar su micrófono, porque están habilitados, y tomamos una, dos o preguntas máximas y le damos a Carmen nuevamente la palabra. Si hubiera preguntas. Y si no, mientras tanto, bueno, nada, hay varias expresiones de agradecimiento y reconocimiento por los aportes y por la charla. Mientras van pensando posibles preguntas, me parece que vale la pena compartirlas. Macarena dice muchas gracias. Jimena, muy buenos aportes y reflexiones. María Noel, excelente charla, muchas gracias. Luciana, gracias Carmen, excelente. Muy bueno, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. La verdad que muy bueno, muchas gracias y un Qué montón de bueno. insumos para seguir trabajando. Está grabado, están preguntando si está grabado y después lo vamos a colgar en la web del colegio. Pueden pasar lista de libros sugeridos, claro que sí. Felicitaciones, un placer escucharla. Muy agradecidos por esta excelente charla, sumamente productivos. ¿Hay Me alguna pareció que había una pregunta pregunta. Me pareció que en había el alguna, chat? sí. A ver. ¿Qué hacer cuando confía mucho y cuenta más de lo que se pregunta? Esa era una de las preguntas del chat. Está Hay buenísima. otra referida al consumo de sustancias, alguna orientación. Bueno, voy primero con esta de qué hacer cuando confía mucho y cuenta más de lo que se pregunta. Bueno, primero disfrutarlo. Eh, También me imagino que algunas preguntas habría que irlas no respondiendo para que haya que buscar otro lado. Este, a veces está buenísimo decir, no sé, yo qué sé. Pero también disfrutar, qué sé yo. Yo creo que, que también hay momentos muy, y hay muchos procesos adolescentes que se viven en mucha proximidad con los padres. Yo eh, creo también que hay una versión como apocalíptica de la adolescencia por un lado, pero también hay, yo creo que hay una generación que cuando las cosas van más o menos bien, tienen relaciones más sinceras y más próximas con los padres de los que tuvieron generaciones anteriores. También, me parece. Yo a esa pregunta le diría, mirá, disfrutá de esa conversación y cuando ves que es mucho que decir, a ver, que venga otro, ¿no? Porque tiene que haber relevo también. Y empezar a dejar algunas cuestiones sin resolver, para que haya que irla a buscar a otro lado. Y respecto de las sustancias, qué temita, qué temita. Hay todo un capítulo bueno, no centramos en eso la charla de hoy, pero bueno, hemos tenido que hablar muchas veces de salud mental últimamente, ¿no? De salud mental adolescente. Y por supuesto que sabemos que la gran mayoría de los adolescentes tienen esta conflictiva de la que estuvimos hablando, pero hay un grupo menor, pero del que tenemos que ocuparnos muy particularmente, dos grupos en términos de salud mental que son eh, un grupo más padeciente, más sufriente, donde aparecen muchas conductas de riesgo, donde pueden aparecer autolesiones, tentativas de suicidio, es decir, un grupo de adolescentes que nos han preocupado mucho
en los últimos tiempos, sobre todo porque toda esa sintomatología ha tenido en la pandemia y en la pospandemia una caja de resonancia muy impresionante. Yo creo que este grupo, donde empiezan a aparecer cuestiones que preocupan un poco como de más, ¿no? Bueno, empiezan a aparecer estas cuestiones que bueno, está el sufrimiento adolescente, el que describimos, pero hay un poquito, yo sinceramente les digo, sin querer hacerle bombo al gremio, pero creo que cuando uno está muy preocupado por cuestiones que están pasando con los gurises, tiene que dejar entrar terceros. ¿Me explico? A veces los adolescentes, y esto también está cambiando, porque los adolescentes de hace 10 años les decías de ir al psicólogo a hablar de sí, te decían, estás loco, yo ni atado voy a un psicólogo. Ahora tenemos un fenómeno adolescente totalmente distinto, y es que muchos adolescentes piden sus espacios. Hay, es un cambio total generacional de, de la relación que ellos tienen con la salud mental y con las cosas que les preocupan y con las cosas que quieren saber. Pero cuando los adolescentes no quieren consultar o no quieren hablar de las cosas problemáticas que les están pasando, los padres pueden ir a hablar eh, ellos de lo que está pasando en casa. Si hay lío, mucha maraña, y ustedes pueden, no resistan mucho a dejar entrar terceros. Porque a veces, digo terceros, quiero decir gente que sepa adolescencia, unas conversaciones, porque a veces ese tercero que entra pone aire, ¿vieron? Permite que eso que se anudó mucho lío, a mí me parece que está consumiendo de más, pero no me lo dice, entonces lo empiezo a controlar, pero realmente está consumiendo, no lo sé, o lo que sea. O hay problemas de alimentación, o hay problemas de autolesiones, empiezan a aparecer cosas fuertes. No resistan ustedes a dejar entrar terceros, porque si las cosas están bien, la entrada de un tercero, hablar de lo que está haciendo problema, airea. Airea, reacomoda, permite reentender y previene que la cosa siga creciendo mucho, ¿vieron? Eh, yo creo que más vale ir a involucrar a un tercero a ver si eso que estamos sintiendo y cómo estamos manejando lo que estamos sintiendo viene del lado de lo que está bueno o estamos embarrando más la cancha, que les puede pasar, porque nada, tener un hijo es comprarse un talón de Aquiles, ustedes se dieron cuenta de eso, ¿no? O sea, nada te hace sufrir más que lo que le pasa con un hijo. Entonces, como cuando uno está así muy vulnerable, a veces interviene con todas las mejores buenas intenciones, pero la está embarrando. Y en lugar de tirar agua en el fuego, le está tirando nafta al fuego. Bueno, entonces esas cosas ya no son para una charla, ¿vieron? Ya son caso a caso, mucha intimidad. Para hablar de eso hay que llegar a lo íntimo, a lo privado, a lo que está pasando. Eso es lo que les diría. Ay, no resisto la tentación de una pregunta más, perdón, y Dale, tenemos un minutito más, porque hay una pregunta en el chat y dice una mamá, dale. soy de las que se levanta a las 5 de la mañana para hacer las milanesas si es necesario. Y cómo evitar a veces ese sentimiento de reproche cuando eso no es valorado, esos esfuerzos no son valorados, que creo que se pueden expandir Sí, hacia otros sí, esfuerzos. volvemos sobre eso es muy importante. Muchas veces ustedes van a sentir que hacen mucho por sus hijos y estos desgraciados no son capaces de reconocer nada. Muchas veces van a sentirlo. Dense tiempo, tomen distancia y piensen que eso es una etapa. Miren, le sacaron el chupete, le sacaron los pañales, los destetaron. Pasaron por tantas etapas, cuando no dormían bien, ¿viste? Y ahora se vino esta. Que estos desgraciados, ustedes les dan un montón de cosas, se ponen agresivos, son desagradecidos, además les pedís cosas, no te ayudan.
todo eso forma parte, les voy a decir eso, miren, les juro que no quedan así, no van a quedar así. Es una etapa, es un momento. Tomen distancia. ¿Saben qué? ¿Sabés lo que la de la milanesa? Yo lo que voy a decir, ¿sabes qué? También te tenés que ir a dejar de hacer la milanesa. Andate al club, olvídate de los gurises. ¿Me explico? Porque también hay que, así como ellos aprovechen esa ola que se empieza, airense un poquito. Eh, y sepan que esto es una etapa. Y que si las cosas llegan a buen puerto, eh, muchísimo tiempo después, pero mucho de verdad, uno le agradece a los padres lo que ha hecho por uno. Miren, mucho de verdad, les voy a decir que uno se da cuenta realmente lo que los padres hicieron por uno cuando uno tiene sus propios hijos. Ahí uno dice, pa. Y casi nunca uno piensa que si está acá es porque fue cuidado. Pero todas esas cosas, ¿vieron? Por eso, para recibir la gratitud y el agradecimiento de nuestros hijos, hay que esperar mucho tiempo, mucho tiempo. Muy bien, nos quedaríamos horas, Carmen, escuchándote, pero bueno, creo que algunos tenemos que ir a hacer las milanesas para ahora, para Sí, la noche. yo, Vos también. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias. Creo que el chat está expresando todo el agradecimiento de todos. Vamos a colgar la charla y vamos a colgar también los videos que nos vas a enviar y vamos a pasar los libros que mencionaste, que algunos preguntaban también en el chat. Y al buenísimo. resto los invitamos a la próxima, a todos los demás los invitamos a la próxima charla de este ciclo que va a ser el 6 de agosto, cómo acompaño a crecer a mis hijos e hijas en un mundo de pantallas, con Ana Fischer. Bueno, eso va a ser en un marco más enfocado hacia inicial, pero abierto a todas las edades. Así que les deseamos una buena noche y les agradecemos la presencia y no nos cansamos de agradecerte, Carmen, una vez más tu A presencia. Así que ustedes, muchas a gracias. ustedes. Mucha suerte. Estén bien.